Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar juntos compartiendo la palabra. Vamos a estar viendo en Lucas capítulo 7, versículo 11. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra, de estar juntos, y no hay nada más grande y más precioso que la palabra de Dios, porque la palabra es el mismo Jesucristo hecho carne. Sí. Y siempre sabemos que tenemos cosas que resolver, cosas que hacer, y cosas que pensamos a veces que son negativas. En realidad, aún estando con el Señor, hay cosas que aparentemente son negativas, ¿sí? Que ya sea por una causa u otra, tenemos la influencia del enemigo de cualquier forma, ¿sí? Que nos hace pensar, a lo mejor cambiar las ideas, pero lo importante es confiar siempre en el Señor. Acá tenemos un pasaje muy especial. Es un pasaje muy especial. En este pasaje tan especial podemos ver quién es el Señor. Porque por lo general, Dios bendiga a Evelyn Domínguez. Por lo general, nosotros, gracias hermana por compartir, nosotros por lo general siempre pensamos que no le importamos al Señor, que pasamos cosas, una y otra cosa, y que realmente al Señor no le interesa. Pensamos, Dios bendiga a Andrea Estefanía, Dios la bendiga a mi hermana. Pensamos siempre, gracias hermana por el saludo, pensamos siempre que Jesucristo no tiene compasión. Porque lógicamente pasamos una y otra cosa, muchas veces pasamos cosas por las circunstancias que nos rodean, y muchas veces pasamos cosas porque el enemigo las está fabricando para que nosotros pensemos mal de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo del enemigo siempre es hacer que pensemos mal de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que pensemos que al Señor no le interesa nuestra vida, nuestros problemas, lo que nos está aconteciendo cuando estamos mal. Pero no es así. Acá vamos a ver en Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, ¿sí? Siempre trato de enseñarle a los hermanos que de la forma que va el Señor entrando a la ciudad, era una forma que él tenía y tenían todos los maestros de aquellos tiempos, donde el maestro iba adelante, los discípulos iban atrás o rodeándolo, escuchando lo que él comentaba, lo que él decía y lo que él enseñaba. Y acá podemos verlo en un momento igual, donde él dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea que no eran
solamente los discípulos los que seguían a Jesucristo, ¿sí? Sino una gran multitud, dice. Una gran multitud. Lógicamente, todas las personas sabían de los que estaban alrededor, todos sabían de la presencia de Jesucristo, porque ¿quién podía ignorar la presencia de nuestro Señor Jesucristo si Él iba sanando personas, Él iba liberando personas, ayudándolas, aconsejándolas, hablándoles al corazón y no a lo que dice la boca de cada una de las personas? Y bueno, aquí estaba rodeado de gente porque lógicamente Él era cada día más conocido. Inclusive el hacer que fuera tan conocido hacía que peligrara su vida, porque las personas, muchos creían que él se iba a postular como rey, ¿sí? Se iba a poner como rey, ¿sí? Y bueno, lógicamente los reyes, como los que eran componentes de la iglesia en aquel tiempo, tenían miedo también que él fuera el líder de la iglesia. O sea que de todas las formas, tanto política como eclesiásticamente, quiere decir de parte de la iglesia, tenían miedo de Jesucristo, ¿sí? Lógicamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo es algo imponente en realidad, nada más que nosotros lo tomamos muy realmente como una persona más. No tomamos a Jesucristo como el Hijo de Dios y el verdadero Dios, sino que lo tomamos muy livianamente. Sí, Jesucristo murió, resucitó, bueno, así. Siempre las personas opinan así, pero no pueden llegar a entender la inmensidad y el alcance, el poder, la omnisciencia, ¿sí? Y la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, él acá dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ¿sí? He aquí, llevaban a enterrar a un difunto, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que analizar, ver y entender que, bueno, se encontraba en este momento, se iba encontrando la muerte y la vida, ¿sí? Y la vida eterna. O sea que era un enfrentamiento en realidad entre la vida y la muerte. Y dice acá que ya este joven iba a ser sepultado, ¿sí? O puesto en algunos lugares como cuevas en aquellos tiempos. Y lógicamente acá está aclarando, hijo único de su madre, la cual era viuda. O sea que acá está describiendo Lucas la situación de esta mujer, una mujer que tenía un hijo, la cual era el jefe de la casa, por ser varón en aquellos tiempos, y ella, al morirse su hijo, quedaba totalmente desamparada. Y dice que, lo aclara acá, hijo único y viuda. Dos cosas tremendamente malas para una mujer en aquellos tiempos, porque no solamente pierde a su hijo, sino que también era viuda. Esto significa que ella quedaba totalmente desamparada. Hoy día hay personas que en realidad sí quedan totalmente desamparadas. Hay muchas personas. Y no es una novedad hoy día, siempre ha existido de personas que se quedan totalmente desamparadas
como hoy en día, ¿sí? Como lo que estamos viviendo. ¿Cuántas personas están muriendo y cuántas personas quedarán desamparadas? ¿Cuántas personas se quedarán sin dinero para seguir su vida como lo hacían, porque no tienen ni siquiera para comer? Y lógicamente aquellos que creen en Dios y su Hijo Jesucristo pensarán, bueno, pero es que Dios no tiene compasión, ¿sí? Pensarán así, es que en realidad Dios no tiene compasión porque no está viviendo lo que a mí me sucede. Pero fíjense, hay personas que creen en Dios, pero siempre el Señor aclara, dice, si creen en Dios, crean también en mí, ¿sí? Eso es lo que Él trata siempre de enseñarnos a través de su palabra y lo que tratan de enseñarnos los apóstoles, ¿sí? Si realmente creen en Dios, crean también en mí. En aquel tiempo, la gente estaba acostumbrada a creer en Dios, lógicamente, ¿sí? Dios bendiga a Rosy Jiménez de México. La gente en aquel tiempo creía en Dios. No creían en Jesucristo porque era el Hijo de Dios, pero a quien esperaban, pero no creían de que ya había llegado, ¿sí? Que ya estaba en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él le decía, bueno, si realmente creen en Dios, crean también en mí. Dios bendiga a Yasmina Chambi. Dios la bendiga, mi hermana. Entonces, tengan en cuenta esto. Era algo en la cual ellos no estaban acostumbrados, ¿sí? No tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros hoy día. Gracias, mi hermana Yasmina. Dios la bendiga. Gracias. No tenían el Nuevo Testamento como para entender las cosas que hoy día entendemos. Y la otra cosa que ellos no tenían era, gracias mi hermana Rosy Jiménez, la otra cosa que no tenían ahí en ese momento los discípulos era el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Por qué? Porque el único que tenía el Espíritu Santo en ese momento era Jesucristo, ¿sí? Entonces, había ocasiones donde el Señor le decía, bueno, es bueno que yo me vaya. Y Él siempre le hablaba de su muerte, de lo que iba a pasar. Ellos no podían entender eso, ¿sí? Entonces él les trataba de decir de que era bueno que Él se fuera, ¿sí? Para enviar el Espíritu Santo. Hoy día nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Lo hemos recibido. Cuando recibimos a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien. El Espíritu Santo en aquel tiempo, nosotros porque muchas veces analizamos y miramos y decimos, pero ¿cómo es posible que los discípulos no entendieran tantas cosas que estaban aconteciendo alrededor de ellos? Y en realidad el Señor muchas veces se enojaba con sus discípulos, como diciendo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? ¿Sí? O ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Sí? Siempre el Señor estaba, como en pocas palabras, enojándose con sus discípulos porque no llegaban a entender
lo que el Señor les explicaba. Y eso que el Señor estaba con ellos, ¿sí? No es que el Señor venía y los visitaba de vez en cuando, no. Vivían permanente con el Señor. Recorrían los caminos permanentemente con el Señor y veían los milagros que el Señor hacía. Pero había momentos en que su sabiduría, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, no la podían entender. De hecho, que el Señor enseñaba más o menos como también tenía el estilo Pablo. ¿Cómo enseñaba? Con cosas conocidas para enseñar las cosas desconocidas. Entonces, enseñaba con cosas conocidas las cosas espirituales que no entendían. Dios bendiga a Iglesia Cristiana La Ceja, creo que dice, ¿sí? Gracias. Dios le bendiga. Entonces no entendían muchas cosas. Y el Señor, bueno, lógicamente se enojaba porque ellos no lograban entender. Hoy día, aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, hoy día nosotros podemos entender muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Recuerden, de nuevo, ellos antes iban a adorar al templo. Y cuando estaba Jesucristo, era el único que tenía el Espíritu Santo era el Señor. Entonces, no podían tener al Maestro como tenemos hoy día, que es el Espíritu Santo, para que nos enseñe cosas que para algunos son misteriosas. El Espíritu Santo se lo revela a quien quiere y en la cantidad que quiere revelar a cada persona. Entonces, bueno, acá tenemos al Señor, a los discípulos que van entrando con una gran multitud, dice, una gran multitud seguía a Cristo. Y tenemos esta figura donde va saliendo una mujer viuda que se le había muerto su hijo, de la cual realmente quedaba totalmente desamparada, ¿sí? Realmente era algo tremendo. Y lógicamente, ¿cuántos estarían pensando en ese momento? Bueno, realmente Dios no tiene compasión de esta mujer que se ha quedado sola, desamparada. Hoy día hay muchas personas que están pensando lo mismo con la pandemia, con la enfermedad, con el trabajo, con la falta de dinero, con los problemas familiares que se van acrecentando. Muchos matrimonios se están rompiendo, se puede decir, se están separando porque no aguantan el no tener para los alimentos y bueno, terminan la gente separándose. Y en realidad no hay ninguna solución con separarse porque no hay sustento. Entendemos que el hombre es responsable de ir a buscar el sustento para su familia, pero también entendemos que son tiempos difíciles en las cuales uno, para conseguir las cosas, estamos en un tiempo donde realmente tenemos que vivir lo que se llama por fe. ¿Sí? Generalmente hemos vivido, bueno, nos va bien, está todo bien. Y por ahí se pone la cosa mala y decimos, bueno, ya se va a arreglar. Pero cuando vemos en un tiempo como ahora que las cosas no parecen arreglarse, ¿sí? Empiezan a preocuparse y a desarmarse muchísimos matrimonios y muchísimas familias. Pero, como les digo, la gente piensa, bueno, Jesucristo no tiene compasión tampoco, porque antes era a Dios, bueno, ahora conocen a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo y dicen, bueno, realmente no tienen compasión. Dios no ve lo que está pasando, Dios ve todo, pero a nosotros no podemos decir nada,
porque Dios es soberano. Es soberano. Fíjense que hay muchas que se llamarían religiones, ¿sí? Hay muchas religiones. Nosotros no somos una religión, somos seguidores de Cristo, ¿sí? Creyentes. Pero hay muchas religiones las cuales tienen sus ídolos, a las cuales respetan y adoran de una forma realmente que lindo sería que alabaran a Dios así, de esa manera. Sin embargo, lo hacen a muñecos, estatuas, imágenes, qué sé yo, a cuántas cosas que realmente no les da el resultado que ellos quisieran. Y si les da resultado, es resultado a través del enemigo para enredar más sus vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La gente no puede entender la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo? Es la que podemos ver acá. ¿Sí? La que podemos ver acá. Y dice, y cuando el Señor la vio, ¿qué dice la palabra? Se compadeció. O sea que nosotros por ahí decimos, no, es que Dios no tiene compasión. Jesucristo no tiene compasión. Pero acá dice la palabra que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Sí? Yo puedo decirte en este momento, hermano, hermana, amigo, amiga que está allí escuchando, ¿sí? Que está viendo. ¿Qué te puedo decir también? Que el Señor, ¿sí? También te dice que el Señor te dice que tiene compasión. Y que si tienes un problema, el Señor te dice que no llores, que no sufras. Porque es parte de la vida del cristiano el padecer ciertas cosas. ¿Sí? Porque no todo el tiempo es padecer, sino hay tiempos en los cuales el Señor también está con nosotros bendiciéndonos, ¿sí? Dándonos grandes bendiciones. Ahora, no vemos casi las bendiciones del Señor porque a veces estamos en otras cosas que no podemos ver la bendición del Señor. Pero la bendición del Señor está. Y muchas veces pensamos, bueno, el Señor no quiere saber nada. Pero el Señor te dice, bueno, que Él tiene compasión de tu vida, hermano y hermana, amigo o amiga que está allí. Él tiene compasión y te dice que no llores por el problema que en este momento estás teniendo. No llores. Ahora, yo quiero decirle siempre, ¿por qué les recuerdo a las personas que ya estoy por tener 40 años de evangelio? ¿Por qué les recuerdo yo a las personas esto? Bueno, porque en esa cantidad de años en las cuales uno está con el Señor, permanece con el Señor, aferrado al Señor, es un tiempo que en realidad no es fácil. Pero yo puedo decirles que más allá de todos los problemas que puedan existir, ¿sí? Que puedan existir, siempre viene un tiempo de bonanza. Es así la vida del creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo viene para que perdas la fe, para que abandones la iglesia, para que abandones a Cristo. Eso es el trabajo del enemigo. Entonces, cuando viene un problema, una dificultad, lo primero que dice la gente, bueno, la verdad es que, ¿para qué seguir a Cristo? Y yo te digo, hermano y hermana, es para tener la vida eterna, para vivir una eternidad con Dios, ¿sí? Es para vivir una eternidad con Dios, ¿sí? Yo puedo decirle también, más allá de todos los problemas que han habido y han sucedido en mi vida que ya ni me recuerdo, también puedo recordar una cantidad de bendiciones de Dios en mi familia, en mi esposa, en mi vida. Yo puedo ver esas bendiciones
que hoy día mismo yo estoy cosechando, ¿sí? Entonces, lo que yo sembré hace un tiempo, hoy día lo estoy cosechando. ¿Ustedes quieren que el Señor les bendiga? Bueno, comiencen a sembrar en el Señor, a creer en Él, a tener fe, a demostrarle que en la prueba y en la dificultad pueden todavía tener fe. ¿Por qué? Porque el Señor tiene compasión de ti, hermano y hermana, y te dice, no llores. Le estaba diciendo a esta mujer, ¿qué iba a imaginarse esta mujer? La sorpresa, el regalo, la bendición que le iba a dar a esta mujer con su hijo allí llorando porque su hijo había muerto. ¿Cuántas veces estás también pensando en el Señor y sufriendo? Y el Señor tiene grandes bendiciones y sorpresas maravillosas, regalos maravillosos para tu vida. Y en un momento de prueba se te va la fe, pero no tenés que perder la bendición de creer en el Señor, que hoy día está malo, pero más adelante puede estar muy bien, hasta puede estar tan bien que hasta te olvides del Señor. De tanta bendición, te olvides del Señor. Pero yo quiero decirte, el Señor tiene compasión de ti y le dijo, acá, no llores, y acercándose, tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. Yo quiero que entiendan esto. Fíjense que acá está describiendo algo que significa mucho. Primero que nada, él estaba con sus discípulos y una gran multitud, ¿sí? Era un maestro. Ahora, ¿qué era lo que no hacían los maestros? No tocaban muertos, no tocaban un féretro, no tocaban un animal muerto, no tocaban nada. Pero acá dice la palabra, acercándose, tocó el féretro. Esto es para que lo tengamos en cuenta, que el Señor está pasando límites que un maestro no los haría. Pero el Señor, que es dueño de todo, es maestro de todo, Él lo sabe todo, Él lo tocó. ¿Por qué? Porque Él puede hacer todas las cosas y nunca va a estar cometiendo ningún error. ¿Sí? Acá estaba tocando el féretro. ¿Y qué dijo? Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo al joven, a ti te digo, levántate. ¿Sí? En este momento, el Señor te dice, hermano, hermana, no importa el problema, no importa la dificultad, el Señor te dice, levántate. En fe, no en desagrado, sino en fe, con fuerza, creyendo que el Señor va a hacer la obra. El tiempo que se vaya a terminar, que vaya a tardar, perdón, eso lo decide el Señor. ¿Por qué? Porque la prueba que sufre uno y el tiempo que tarda es el tiempo en que tardamos nosotros en aprender la lección que el Señor nos quiere enseñar. Porque la prueba no es porque sí nada más, sino que trae también para que veamos qué calidad de fe tenemos. Una pobre fe o una gran fe. Es para eso la prueba. Para que sepas, tanto tú como yo, que sepamos cómo estamos en la fe. ¿Sí? Y siempre va a suceder eso. Ahora, el Señor dijo, entonces se incorporó. ¿Sí? Y el que había muerto
¿sí? Se incorporó el que había muerto, dice, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué pensaba esta mujer? Aquí terminó todo para mí. Aquí ya no hay solución, como lo piensan algunas personas en este momento. Ya el matrimonio está terminado, ya el problema con los hijos también, ya no tienen solución. Pero siempre cuando aparece el Señor, hay una solución. Muchas veces nosotros no lo queremos en el problema al Señor. ¿Sí? No lo queremos. Porque, bueno, decimos, voy a ver cómo lo resuelvo yo. Y si el Señor tiene una solución para tu vida, para tu problema. Acá dice que el que había muerto se incorporó. O sea, el Señor le dijo, levántate. Y él se incorporó. ¿Y qué hizo? Comenzó a hablar. Cuando el Señor haga una obra en tu vida, un milagro, el cual realmente puedas verlo con ojos espirituales, también te vas a levantar, te vas a incorporar y vas a comenzar a hablar de las maravillas que hace el Señor. Allí te vas a dar cuenta quién es el Señor después de la prueba, después de haber creído y haber tenido fe, como el Señor quiere que tengamos. ¿Y qué dice? Bueno, comenzó a hablar, así como, hermano, hermana, vas a comenzar a hablar de Dios después que el Señor te conceda la petición de tu corazón. ¿Qué dice acá? Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso ver que la gente empezó a glorificar a Dios. El Señor hace milagros para que lo glorifiquemos, ¿sí? Entonces, si realmente querés tener una experiencia con Dios, busca a Dios a través de Cristo. Y cuando tengas un encuentro personal con Dios en medio de tu problema y de tu dificultad, cuando tengas esa experiencia y ver el milagro que Dios hace en tu vida, entonces te vas a dar cuenta lo hermoso que es tener fe. Porque no se tiene fe solamente en las buenas, hay que tener fe en las malas, ¿sí? Y a veces las malas son más largas que las buenas, pero el Señor nos ha llamado el Rey de Reyes, el Señor de Señores nos ha llamado para que compartamos con Él una eternidad. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y no se olvide que el Señor te dice, el Señor tiene compasión y te dice, no llores más por ese problema, ¿sí? Levántate, porque después que el Señor haga el milagro en tu vida, vas a comenzar a hablar